Imagina por un momento que estamos en el punto más álgido de la Guerra Fría, un mundo dividido por un telón de acero, donde la paranoia es la moneda de cambio común. En los pasillos del Pentágono y en los búnkeres de Langley, los generales no solo están preocupados por los misiles nucleares o los satélites de reconocimiento. Hay un miedo mucho más profundo, más silencioso y mucho más extraño que recorre las altas esferas del poder estadounidense. Los informes de inteligencia que llegan desde la Unión Soviética sugieren algo que parece sacado de una pesadilla febril de ciencia ficción. Se rumorea que en laboratorios secretos de Moscú y Novosibirsk, los rusos están perfeccionando la psicotrónica, el uso de la mente humana como un arma de precisión. Los analistas de la CIA están aterrorizados ante la posibilidad de que un agente soviético pueda leer los documentos en el escritorio del presidente desde el otro lado del océano. Temen que el Kremlin pueda influir en los latidos del corazón de un diplomático o borrar datos de una computadora, usando solo la fuerza de la voluntad. Este fenómeno se conoció internamente como el Psychic Gap o la brecha psíquica, y fue el motor que impulsó al gobierno de los Estados Unidos a cruzar la frontera de lo racional. Así nace lo que hoy conocemos como el Proyecto Stargate, el paraguas bajo el cual el ejército y la CIA exploraron los límites de la percepción extrasensorial durante más de 20 años. Olvida las películas de Hollywood. Esto no fue un experimento de fin de semana. Fue una operación militar con presupuestos de millones de dólares y personal condecorado. Para entender cómo llegamos aquí, tenemos que viajar a los laboratorios del SRI International, el Instituto de Investigación de Stanford en California. Allí, dos físicos llamados Harold Puthoff y Russell Targe comenzaron a investigar si ciertas personas tenían capacidades anómalas que pudieran ser replicadas bajo condiciones de laboratorio. Ellos no buscaban magos de escenario, buscaban datos, protocolos y resultados que pudieran presentarse ante un comité del Senado. Fue en este entorno donde apareció una de las figuras más enigmáticas del siglo XX, Ingo Swann. Swann era un artista con una personalidad arrolladora que afirmaba que la mente no está limitada por el espacio ni por el tiempo. Él fue quien ayudó a diseñar los protocolos de la visión remota coordinada, transformando un fenómeno místico en un proceso de ingeniería mental paso a paso. Uno de los momentos más impactantes de los inicios fue cuando Swann, simplemente por curiosidad, decidió mirar hacia el planeta Júpiter antes de que la sonda Pioneer 10 llegara allí. Describió con detalle un anillo alrededor del planeta, algo que en ese momento la ciencia oficial negaba rotundamente. Cuando la sonda llegó meses después y fotografió el anillo, el complejo Military Industrial de Estados Unidos dejó de reírse y empezó a firmar cheques. El proyecto se trasladó pronto a una ubicación mucho más discreta, una serie de barracones de madera en Fort Meade, Maryland, conocidos como la unidad de góndola Wish. Aquí es donde la visión remota se convirtió en un oficio militar, con soldados de carrera siendo reclutados por su estabilidad mental y su capacidad de concentración. No querían personas inestables, querían sargentos y oficiales que pudieran seguir instrucciones precisas, mientras intentaban proyectar su conciencia a miles de kilómetros. El proceso era fascinante y extremadamente rígido para evitar el autoengaño o la filtración de información. En una sesión típica, el visor se sentaba en una habitación oscura y silenciosa, con un monitor que no sabía nada sobre el objetivo. El monitor le daba una serie de números aleatorios que correspondían a coordenadas geográficas de un lugar en el mundo, pero el visor no tenía mapas ni contexto. La instrucción era simple: describe lo que ves.
El visor empezaba a dibujar bocetos rápidos, líneas de energía, formas geométricas y sensaciones térmicas al viento frío. Hay estructuras metálicas, huelo a combustible de aviación, veo una forma circular masiva bajo el suelo. Estos datos, que parecían inconexos, eran luego analizados por expertos en inteligencia, que los comparaban con fotos de satélite o informes de agentes en el terreno. Uno de los casos más famosos de éxito operativo fue la búsqueda de un bombardero soviético. Tu-22 QI se había estrellado en algún lugar de la densa selva de África. Los satélites estadounidenses no podían ver a través del follaje y el tiempo se agotaba antes de que los equipos de rescate soviéticos llegaran primero. Se llamó a los visores de Stargate, y uno de ellos, Gary Langford, señaló un punto exacto en el mapa del Congo. Cuando los helicópteros llegaron a la zona, encontraron los restos del avión a menos de 3 millas de donde el visor había indicado. Fue un éxito rotundo que dejó a la comunidad de inteligencia en un estado de shock absoluto. Pero si hablamos de leyendas dentro del programa, tenemos que hablar de Joseph McManiego. Conocido como el visor remoto 001 en McManiego, era un veterano de Vietnam con una capacidad de detalle que rozaba lo imposible. En una sesión legendaria, se le pidió que visualizara una base soviética secreta en el Ártico. Describió una estructura inmensa, un taller de construcción donde se estaba fabricando lo que él llamó un submarino doble. Dijo que era el submarino más grande del mundo, con 2 cascos internos y una potencia de fuego nuclear sin precedentes. Los analistas navales se rieron de él, diciendo que tal diseño era físicamente imposible y que colapsaría bajo la presión del agua. Meses después, las fotos de satélite confirmaron la salida de la base de un submarino clase Typhoon, exactamente como McManiego lo había descrito. Pero el proyecto Stargate no se limitó a espiar a los rusos en la Tierra. Hay informes que sugieren que fueron mucho más allá. Existen documentos desclasificados que detallan una sesión donde se le pidió a un visor que mirara hacia el planeta Marte, pero no en el presente, sino hace 1.000.000 de años. El visor describió una civilización moribunda, personas extremadamente altas y delgadas que vivían en estructuras piramidales, mientras su atmósfera se desvanecía. ¿Fue esto una alucinación colectiva, una fantasía proyectada, o un vistazo real al pasado de nuestro sistema solar? El programa también tuvo su lado oscuro y bizarro, que fue parodiado en la cultura popular, como los hombres que miraban fijamente a las cabras. Se intentó ver si la mente podía matar a distancia, realizando experimentos donde soldados intentaban detener el corazón de una cabra solo con la mirada. Algunos participantes afirmaron haberlo logrado, pero las implicaciones éticas y la falta de repetibilidad científica convirtieron estas pruebas en un agujero negro de controversia. A pesar de los éxitos aparentes, el proyecto Stargate siempre tuvo enemigos poderosos dentro del gobierno. Muchos oficiales lo veían como una tontería ocultista que ponía en ridículo la seriedad del ejército. El problema de la visión remota es que no es un interruptor que puedas encender y apagar con un 100% de fiabilidad. Había ruido mental. A veces los visores describían lugares que no existían o mezclaban recuerdos personales con la visión del objetivo. A principios de los años 90, con la caída del muro de Berlín y el fin de la URSS, el interés por lo paranormal empezó a disminuir. La CIA tomó el control total del programa
y encargó una auditoría externa a los institutos americanos de investigación. El informe final fue agridulce. Reconoció que había resultados estadísticamente significativos que el azar no podía explicar, pero concluyó que la información no era útil operativamente. Básicamente dijeron: pasan cosas raras, pero no podemos basar una guerra nuclear en lo que dice un hombre en trance. En 1995, el proyecto Stargate fue oficialmente clausurado y sus archivos fueron sellados. Sin embargo, en 2017, millones de esas páginas fueron desclasificadas, permitiendo que el público viera por fin la magnitud de lo que se intentó hacer. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante para los amantes de las conspiraciones. Muchos de los visores que trabajaron en el programa, como Ed Dames o Lynn Buchanan, sostienen que el gobierno nunca dejó de investigar esto. Argumentan que una herramienta tan poderosa no se descarta simplemente, sino que se oculta bajo presupuestos negros o se subcontrata a empresas privadas de defensa. Piensa en las implicaciones. Si la visión remota es real, el concepto de secreto deja de existir. No habría búnker lo suficientemente profundo, ni caja fuerte lo suficientemente gruesa para proteger un documento. Esto explicaría por qué el gobierno de Estados Unidos mantiene un silencio tan absoluto sobre cualquier investigación actual en este campo. Hoy en día, la visión remota ha pasado de ser un secreto militar a ser una disciplina que cualquiera puede intentar aprender en Internet. Pero nada se compara con la época dorada de Stargate, donde soldados con uniforme se sentaban a intentar salvar el mundo usando solo el ojo de su mente. ¿Fue todo un experimento de guerra psicológica para asustar a los rusos? ¿O realmente descubrieron una conexión entre la conciencia humana y el tejido mismo del universo? La respuesta podría estar todavía escondida en las páginas que la CIA decidió no desclasificar o en las mentes de aquellos que aún guardan silencio. Lo que queda claro es que el proyecto Stargate es el recordatorio más grande de que, cuando se trata de la supervivencia nacional, el hombre está dispuesto a mirar hacia lo desconocido. Estamos ante uno de los capítulos más extraños y fascinantes de la historia moderna, un puente entre la ciencia, el espionaje y lo sobrenatural. Si este viaje por los archivos secretos del Pentágono te ha volado la cabeza, no olvides que la realidad suele ser mucho más extraña que la ficción. Comparte tus teorías en los comentarios. ¿Crees que todos tenemos esta capacidad dormida o fue solo un delirio de la Guerra Fría? No olvides suscribirte para seguir explorando los misterios que el poder intenta mantener en las sombras. Nos vemos en la próxima desclasificación.